Hola chicos, aparte del video que yo ya les mandé sobre potencias enteras, vamos a repasar aquí en esta pizarrita, ¿ya? Algunas cositas que son fundamentales y una ayuda, ¿cierto? Para que ustedes puedan también resolver la guía que tienen también ahí en las actividades para desarrollar ahora. Entonces vamos a ir recordando, ¿cierto?, algunos aspectos que son importantes como la definición de potencia. La potencia, ¿cierto? Estamos hablando en esta etapa de potencias enteras, es decir, que la base es un número entero y el exponente arriba, la n, es un número natural. Entonces nosotros sabemos que el de arriba se llama exponente, ¿ah? Exponente, y el de abajo se llama base. Ahora, en la definición de potencia, el de arriba le dice al de abajo cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo. Si nosotros tenemos 2 elevado a 3, el de arriba dice que el de abajo se tiene que multiplicar 3 veces, es decir, 2 por 2 y por 2. ¿Ya? Y aquí nosotros sabemos que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Ahora, una cosa que es importante que nos tenemos que recordar aquí en esto, ¿ya? Es que recuerden que estas igualdades son para ambos lados, ¿ya? Funcionan tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por lo tanto, si yo tengo un 8, ¿ya? Yo sé, ¿ya? Eso lo voy adquiriendo, digamos, con la práctica a medida que voy haciendo ejercicios. Yo sé que el 8 es lo mismo que 2 por 2 y por 2, y por lo tanto el 8 se puede escribir como 2 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, en un ejercicio de potencias, ¿yo qué es lo que identifico? Todo esto es la potencia. El de arriba es el exponente. El de abajo es la base. ¿Ya? Esto es lo que dice la definición. Esto es lo que dice la definición. ¿Ya? 2 por 2 por 2, porque el de arriba es un 3 y el de abajo es un 2. Por lo tanto, en una potencia, ¿ya? El de abajo se multiplica las veces que indica el exponente. Y el resultado de la potencia, el resultado es el 8. ¿Ya? El resultado. Entonces tenemos que sabemos que el de abajo es base, el de arriba es exponente, el todo, este todo, este todo, ¿ya? Incluía la n ahí, es lo que nosotros llamamos potencia. ¿Ya? Y las veces que se multiplica la base cuando yo lo ejecuto es lo que se hace con la potencia por definición. Y el resultado que obtenemos es el resultado. En una de las primeras actividades que tienen en la guía tienen que ir haciendo esto ustedes, desglosar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora menos 3, pongámosle un 3 también arriba, esto significa que yo voy a tener menos 3 por menos 3 y por menos 3. ¿Ya? Entonces aquí recuerden ustedes la regla de los signos, ¿cierto? Menos por menos da más y más por menos da menos. Por lo tanto, este resultado va a ser negativo. Después, 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Entonces, este resultado es negativo. ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque les quiero mostrar la diferencia de este ejercicio con este ejercicio. ¿Ya? Para que el menos se multiplique las veces que dice el exponente, el menos tiene que estar entre paréntesis. Porque si yo tengo menos 3 elevado a 3, el menos, este menos no pertenece a la potencia. Por lo tanto, si yo tengo que resolver este ejercicio, simplemente traslado el menos para acá
Y después del menos resuelvo la potencia 3 por 3 por 3. Y esto me va a dar menos, porque el menos simplemente lo traslado, no lo estoy multiplicando, y yo sé que 3 por 3 9, 9 por 3 27. ¿Ya? En este caso particular da exactamente lo mismo. ¿Ya? Da negativo ese resultado como ese resultado. Pero cuando nos cambia esto, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo sencillo aquí, ¿ya? Vamos a colocar con un número chiquitito, el menos 2 elevado a 2, y vamos a colocar aquí el menos 2 elevado a 2. Sabemos que el de arriba indica las veces que la base, que es el menos 2, se multiplica. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 2 veces menos 2 por menos 2. Entonces sabemos aquí que menos por menos nos da más, y 2 por 2 nos da 4. ¿Ya? Acá, como dijimos en el ejercicio anterior, este menos, si no está entre paréntesis, no pertenece a la potencia. Por lo tanto, para resolver esto, yo primero traslado el menos y después resuelvo la potencia 2 por 2. Para el resultado, traslado el menos y resuelvo la potencia, ¿cierto? 2 por 2, 4. Entonces, aquí sí se nota la diferencia. ¿Ah? Este resultado es positivo y este resultado es negativo. Entonces, ¿cuándo se da la diferencia? Cuando el exponente es impar. ¿Ya? Aquí no hay diferencia, perdón. Cuando el exponente es impar, no hay diferencia, da el mismo resultado. Pero cuando el exponente es par, sí da la diferencia y visible. Es porque toda potencia, aquí en el caso de arriba, elevada a un exponente par, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Y toda potencia negativa elevada a un exponente impar va a ser negativo. Bueno, avancemos para que vayamos revisando algunas otras cositas. Aquí dice que toda potencia elevada a 0 es igual a 1. Esa es una propiedad que está por ahí que dice que A elevado a 0 es igual a 1. Aquí sí se tiene que cumplir una condición, que la base A tiene que ser distinta de 0. O sea, no puede existir un 0 elevado a 0. Eso no corre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 2543, pero está elevado a 0, ¿ya? Eso va a ser 1, porque eso es lo que dice la propiedad. ¿Va? Si tengo 3, 4, 5, 7 más 8, 9, 1, 0 elevado a 0, ¿va? Esta es una suma de números y eso está elevado a 0, pero como esta es una potencia elevada a 0, el resultado es 1. Ahí vamos trabajando nosotros esos ejercicios. Bueno, ahora vamos a pasar a la multiplicación, ¿cierto?, de potencias de igual base. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que tengo una base A elevado a n multiplicado por una base A elevado a m. ¿Qué significa esto? Que tengo una multiplicación de potencias de igual base, es decir, las bases son iguales. ¿Y qué hacemos cuando tengo una multiplicación de potencias de igual base? Dice aquí se conserva la base, o sea, conservamos la base que es A. Y después dice, y se suman los exponentes, es decir, tenemos que sumar n más m. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros si tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Entonces, un ejemplo de esto sería si yo tengo 5 elevado a 4 por 5 elevado a 7. Bueno, las bases son iguales, es el 5. Y ahí dice que se conserva la base. Entonces conservamos el 5, que es la base. Y después dice, y se suman los exponentes. Y sumamos entonces los exponentes que son el 4 y el 7. Los sumamos. 4 más 7. Entonces, y ahora resolvemos la suma que tenemos arriba. Aquí no sabemos cuánto es n más m, pero aquí sabemos cuánto es 4 más 7. Por lo tanto, el 5 aquí nos da 4 más 7, son 11. ¿Ya? Entonces, bueno, y esto también recuerden que estas igualdades, ¿cierto? Son
bidireccionales, funcionan para los dos lados. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a colocar una A elevado a 8, yo esta A la puedo descomponer como varias multiplicaciones. Por ejemplo, puedo colocar A elevado a 5 por A elevado a 3, porque 5 más 3 me da 8. También podría colocar A elevado a 2 por A elevado a 6, porque 2 más 6 son 8. También podría colocar A elevado a 3 por A elevado a 3 y por A elevado a 2, ¿cierto? Porque esta es una multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes, 3 más 3 y más 2 me da A elevado a 8. Todas estas multiplicaciones que yo hice aquí me dan como resultado A elevado a 8. Por lo tanto, el A elevado a 8 se puede escribir de todas estas formas, para los dos lados. Bueno, volvamos a la multiplicación de izquierda a derecha. Si tengo 2 elevado a 5 por 2 elevado a 3, ¿cierto? Estas serían potencias de igual base. Dice que se conserva la base, por lo tanto conservamos el 2 y sumamos los exponentes. Sumamos el 5 más, recuerden que cuando un número no lleva ningún número visible aquí arriba, ese número es un 1. Y cuando tenemos que sumar los exponentes, ese 1 lo tenemos que considerar en la suma, más el otro exponente que es un 3. En consecuencia, me queda 2 elevado a 5 más 1 son 6 y 6 más 3 son 9. ¿Ya? Entonces, aquí de esta manera nosotros multiplicamos las potencias de igual base, conservando la base y sumando los exponentes, es decir, los que tiene la potencia en su parte superior. ¿Ya? Vamos entonces ahora en la división de potencias de igual base. Recordemos, es cierto, en el video, ¿ya? Nosotros vimos, cierto, que una división de potencias de igual base es A elevado a n, que es una potencia, la otra tiene que tener la misma base, por lo tanto es A elevado a m. Entonces aquí tenemos, nuestros dos puntitos dice que es una división, y como las A son iguales, estamos frente a una división de potencias de igual base. División de potencias de igual base. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Se conserva la base, tal como lo hicimos en la multiplicación. Conservamos la base. ¿Ya? Y después dice, y se restan los exponentes. Ojo, que en la división restamos, es decir, n menos m. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que nosotros debemos hacer cada vez que tenemos una división de potencias de igual base. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 5, ¿ya? Estas son bases iguales, 5 y 5. Y esta es una división, por lo tanto tengo una división de potencias de igual base. Dice, ¿cierto?, que se conserva la base, por lo tanto conservamos el 5. Y después dice que se restan los exponentes. Y los exponentes son el 7 y el 5. Entonces restamos 7 menos 5. Esto es igual a 5, porque yo sé cuánto es 7 menos 5. Yo sé que eso es 2. ¿Ya? Entonces el resultado de la división es 5 elevado a 2. Pero yo conozco la definición de la potencia que dice que el de arriba me indica cuántas veces multiplico el de abajo. Y esto está fácil porque 5 elevado a 2 o 5 al cuadrado sería 5 por 5. O sea, estoy multiplicando dos veces, como lo dice el exponente, la base que es 5. Y 5 por 5 son 25. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, vamos a colocar acá otra división
Si yo tengo, ojo, que también esta división, recuerden que se puede también expresar de esta manera. A elevado a 8 dividido, así con la rayita divisoria, por A elevado a 5. Si yo tengo la división de esta manera, recuerden que esta rayita es lo mismo que los dos puntos. Entonces, como esta es una división de potencias todas con la base A, división de potencias de igual base, se conserva la base, como dice ahí arriba, se conserva la base que es A, y después restamos los exponentes, o sea, el de arriba menos el de abajo, que en este caso sería 8 menos 5. Entonces, como yo sé cuánto es 8 menos 5, esto me quedaría A, y 8 menos 5, 3, ¿ya? Hasta aquí estaría este, ¿cierto? Porque seguir con esto sería multiplicar la A 3 veces, pero eso no me daría un resultado, ¿no? Pero podríamos tener también, ¿cierto? Aquí un 10 elevado a 4 dividido, ¿cierto? Por un 10 elevado por 10 nomás, ¿no? Entonces esto sería, conservamos la base, que es el 10, y después dice que se restan los exponentes, el exponente de arriba es un 4, ¿ya? Y menos el exponente de abajo, que como no se ve, sabemos que es un 1. Por lo tanto, esto me da 10 elevado a 3. Y cuando nosotros desarrollamos potencias de 10, ¿cierto? Esto es un 1 con la cantidad de ceros que dice el exponente, o sea, 0, 0, 0. ¿Ah? El resultado es 1000. ¿Ah? Porque aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar 10 por 10 y por 10 tres veces. Y cuando multiplicamos potencias de 10, simplemente sumamos los ceros. Entonces, un 1, 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros. Entonces, 10 por 10 me da 1000. Entonces, el 10 elevado a 3 es 1000 inmediatamente. ¿Ya? Ya, entonces aquí ya tenemos la división de potencias de igual base. Vamos ahora en la potencia de una potencia. ¿Qué significa una potencia de una potencia? Que yo tengo aquí una potencia, a elevado a n. Y esta potencia la vuelvo a elevar a otro exponente, por lo tanto la transformo en una potencia de una potencia. ¿Ya? Ahí estamos. Esto se llama potencia de una potencia, cuando una potencia está elevada a otro exponente adicional. Ahora, ¿qué hacemos aquí cuando dice que estamos frente a una potencia de una potencia? Dice que se conserva la base, o sea, la base es A. Ahí está. Y después dice que se multiplican los exponentes son la n y la m. Entonces esos n por m se multiplican, ¿ya? Esto es lo que debemos hacer cuando tenemos una potencia de una potencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a 2, ¿ya? Y esto está elevado a 3, sería una potencia de una potencia, por lo tanto conservamos la base, que en este caso sería el 5, y multiplicamos los exponentes, que sería el 2 por el 3. Entonces me quedaría una potencia 5 elevado a 6, que no la vamos a desarrollar porque es un número muy grande, ¿ya? No la vamos a desarrollar. Pero también, ojo, que por ahí en la guía que ustedes tienen que desarrollar viene esto. Si yo tengo 2 elevado a 3 por 3 elevado a 4, ¿ya? Y esto a su vez está elevado a 5, ¿ya? Si yo tomo la primera potencia, está elevada a una potencia, por lo tanto es una potencia de una potencia. Entonces, conservamos la base y multiplicamos el 3 por el 5. Aquí es una multiplicación y aquí tenemos una potencia que estaría elevada a otra potencia, también sería una potencia de una potencia, ¿ya? Y eso sería 3 elevado a 4 también por
5, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda 2 elevado 3 por 5 son 15 por 3, ¿cierto? Y resolvemos la multiplicación arriba del 3, que es 4 por 5, 20. ¿Ya? Eso quedaría de esa manera. Exactamente igual. Pasa lo mismo si yo tengo una división. Si tengo, por ejemplo, 7 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 3 y todo esto elevado a 4. Esta es una potencia de 2 y está además elevado a 4, por lo tanto, conservo la base y multiplico el 2 por 4, ¿cierto? Ahí, 2 por 4. Esta es una división, por lo tanto, conservo la división. Y aquí tengo una potencia de 3 elevado a 3, que además está elevada a 4, por lo tanto, 3 se tiene que multiplicar ahí, 3 por 4. Entonces, el 7 queda 7 elevado a 2 por 4 son 8. Dividido, no se nos olvide que es división, conservamos la base que es el 3 y multiplicamos los exponentes arriba, 3 por 4, y me quedaría 12. ¿Ya? Entonces, de esta manera estamos aplicando la resolución de ejercicios de una potencia por la potencia de una potencia, que se nos pueden presentar algunas otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros seguimos haciendo algunos ejercicios de esto, podríamos tener, por ejemplo, 2 elevado a 3, elevado a 0 y elevado a 5, por ejemplo. ¿Ah? Esta es una potencia de una potencia de una potencia. ¿Ah? Entonces, aplicamos lo mismo. El 2 elevado a 3 por 0 y por 5. ¿Ya? Entonces aquí me queda el 2 porque se conserva la base y se multiplican todos los exponentes, puede ser por S y por S. ¿Ya? Ahora aquí entre medio hay un 0. Y recuerden ustedes que toda multiplicación por 0 nos va a dar 0. ¿Ya? Y nosotros vimos en la primera etapa que 2 elevado a 0, o sea, toda potencia elevada a 0 da como resultado 1. ¿Ya? Da como resultado 1. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, ¿ya? También tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, que si yo tengo 8, esto también es importante, 8 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. Esta es una división de potencias, pero no tienen ni la misma base ni el mismo exponente. Pero recuerden que nosotros vimos, ya trabajamos el 8. El 8, ¿cierto? Lo voy a poner por aquí. El 8 es lo mismo que 2 por 2 y por 2, por lo tanto es lo mismo que 2 elevado a 3. Entonces, este 8 que está aquí, yo lo voy a escribir como 2 elevado a 3. Esto que está entre paréntesis es el 8, pero el 8 a su vez está elevado a 3, entonces nos queda elevado a 3. Dividido por el 4, recuerden ustedes que el 4 es lo mismo que 2 por 2. 2 por 2 son 4. Por lo tanto, utilizando la definición de derecha a izquierda, ¿cierto? Ese 2 por 2 sería lo mismo que 2 elevado a 2 porque el 2 se está multiplicando 2 veces. Entonces, este 4 que está aquí, yo lo podría escribir como 2 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, esto que está entre paréntesis es el 4, pero el 4 a su vez está elevado a 2, por lo tanto tenemos que ponerle ese otro 2 arriba. Entonces ahora resolvemos estas potencias de una potencia. Tenemos 2, conservamos la base aquí y multiplicamos los exponentes, 3 por 3 son 9. Dividido por, acá también tenemos una potencia de una potencia. Conservamos la base, que es el 2, y multiplicamos los exponentes. 2 por 2 son 4. ¿Y qué nos quedó ahora después que hicimos esta descomposición? Nos quedó aquí una división
de potencias de igual base. Las bases son iguales. Entonces, según la definición que vimos anteriormente, se conserva la base y como esta es una división, vamos a restar los exponentes, es decir, 9 menos 4. Ahí estamos restando los exponentes. Pero lo de arriba lo podemos resolver. Nos quedaría 2 y 9 menos 4 son 5. ¿Ya? Es importante que ustedes conozcan el resultado de esta potencia de 2 elevado a 5. Lo vamos a resolver aquí. 2 elevado a 5 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 5 veces. ¿Ya? Recuerden que el de arriba es el que indica las veces que el de abajo se multiplica. ¿Ya? Entonces, el 5 está diciendo que el 2 se debe multiplicar 5 veces. Entonces, nosotros tenemos aquí que 2 por 2 son 4, ¿cierto? 4 por 2 son 8. 8 por 2 son 16. Y 16 por 2 serían entonces 32. Entonces ya vamos a conocer otra potencia importante, que 2 elevado a 5 es igual a 32. Les vamos a mostrar al tiro la otra del 2 para que quede la secuencia. 2 elevado a 4 sería 2 por 2 por 2 y por 2, 1, 2, 3, 4 veces. Y ya sabemos que el 2 multiplicado 4 veces, 1, 2, 3, 4, es 16, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Es importante que estas potencias ustedes las vayan guardando en la retina porque son necesarias para más adelante en otras actividades. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces, ¿cómo sería una multiplicación de potencias de igual exponente? Las bases no necesariamente serían iguales, entonces tendríamos una multiplicación de A por B, pero los exponentes tendrían que ser iguales, es decir, N y N. ¿Ah? Entonces, si yo observo aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una multiplicación de potencias donde lo que es igual son los exponentes. Entonces, cuando tenemos eso, ¿qué se hace? ¿Ya? Aquí faltó la E porque dice C, multiplican las bases. Es decir, entonces yo voy a multiplicar A por B, porque es una multiplicación y las bases son A y B. Entonces dice aquí, se multiplican las bases. Aquí ya está multiplicado A por B. Y dice que se conserva el exponente, o sea, conservamos la N. Eso es lo que tendríamos que hacer cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 elevado a 7 por 5 elevado a 7, estaríamos frente a una multiplicación de potencias de igual exponente. Los de arriba son iguales. Entonces dice que tenemos que multiplicar las bases, es decir, tenemos que multiplicar 3 por 5, ¿ya? Que son las bases, y conservar el exponente que es un 7. Ahora, yo sé cuánto es 3 por 5, porque me sé las tablas de multiplicar. 3 por 5 es 15. Y el exponente se conserva, que es 7. Esto obviamente no lo vamos a resolver porque es un número gigantesco. ¿Ya? Entonces, bueno, y podemos tener también 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3 y por 4 elevado a 3, porque hemos hecho casi puros ejemplos con 2, también pueden haber 3, ¿ya? Entonces, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3 y 4 elevado a 3, todos tienen exactamente el mismo exponente. Por lo tanto, es una multiplicación de potencias de igual exponente, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar las bases. Entonces multiplicamos el 2 por el 3 y por el 4, que son las tres bases que tenemos aquí. Y conservar, dice, conservar el exponente, y el exponente es un 3. Entonces ahora multiplicamos las bases. 2 por 3, 6, ¿cierto? ¿Ya?
2 por 3 son 6, y 6 por 4 serían 24. Y conservamos el 3. ¿Ya? Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿cierto? Yo creo que con esto ya más o menos tenemos una cierta claridad de cómo tenemos que hacerlo cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. Vamos entonces ahora acá. En la división de potencias de igual exponente. Entonces, ¿cómo sería entonces una división? Sería, por ejemplo, A dividido por B, esta es una división, pero deben tener el mismo exponente, o sea, igual que en el caso anterior, n y n. Entonces, ahora sí, aquí tenemos una división de potencias, pero donde los exponentes son iguales. Entonces, ¿qué dice que debemos hacer cuando es una división de potencias de igual exponente? Dice que, bueno, aquí lo escribí al revés, se conserva el exponente y se dividen las bases, ¿ya? Pero nosotros vamos a partir al revés, ¿ya? Vamos a dividir las bases, es decir, A dividido por B, y vamos a conservar el exponente que es n, ¿ya? Así sería un ejemplo, por decir, ¿ya? Si tenemos 8, ¿ya? Elevado a 4 dividido por 4 elevado a 4, una división, ¿ya? con el mismo exponente, entonces dividimos las bases, es decir, dividimos el 8 por el 4 y conservamos el exponente que es 4. Pero yo sé que si el 8 es dividido por 4, el 4 en el 8 cabe 2 veces, ¿ya? Y tendríamos que conservar entonces el exponente que es el 4. Y recién, dos cositas más atrás, vimos que 2 elevado a 4 es igual a 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Por lo tanto, 2 elevado a 4, nosotros ya sabemos que eso es 16. ¿Ya? Podemos tener otra división que puede ser así. 10 elevado a 5 partido por 5 elevado a 5. ¿Ya? Recuerden que esta rayita fraccionaria o divisoria es lo mismo que los dos puntitos, por lo tanto esta también sería una división, ¿cierto? Una división de potencias de igual base, perdón, de igual exponente. Entonces, ¿qué dice la definición? Que se dividen las bases, o sea, divido el 10 por el 5, ¿ya? Divido el 10 por el 5 y conservo el 5, ¿ya? Pero yo sé que 10 dividido por 5 me da 2 y conservo el 5. Y si miran el videito un poquito más atrás, 2 elevado a 5 es 32. ¿Ya? El último, ¿ya? 9 elevado a 7, ¿ya? Dividido por 8, ¿ya? Elevado a 7. Entonces, pero aquí, ojo, ¿va? Porque vamos a tener un pequeño problemilla, ¿ya? Es para mostrarles esta parte. 9 dividido 8, porque dice que se dividen las bases, 9 dividido por 8, y se conserva el exponente. ¿Ah? Pero nosotros estamos trabajando con enteros, ¿ya? Enteros. Y esta división, 9 dividido 8, ¿cierto? No pertenece, ¿ah? No es un número entero. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tendríamos problemas para trabajar dentro de los números enteros. ¿Ya? Bueno, chicos, yo espero, ¿cierto? Esto es el fin. ¿Mm? Espero que les sirva, ¿ya? Revisar los videos, ¿ah? Revisar los videos, ¿ya? Que yo les tengo. Yo, mi página, digamos, mi canal de YouTube tiene mi nombre, ¿ah? Es David Sara, no sé si lo tengo con acento en la página, Sara Capot, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes entran ahí, van a ver videos de varias cosas que le pueden servir. Y además, si se suscriben, ¿ya?
Si se suscriben, cuando yo prepare un video, que bueno, puede ser para ustedes o puede ser para otro nivel, da lo mismo. Si yo preparo un nuevo video, les va a llegar la notificación al tiro, ¿ya? Así es que, bueno chicos, ¿ah? Espero que les sirva, estudien y ahí nos vamos a estar contactando, ¿ah? Que estén súper bien.